Buenas noches a todos. La Sociedad Pediátrica Chiapaneca les da la bienvenida con un invitado muy amigo de la sociedad y de todos nosotros, con el doctor Manuel Ángel Correa Flores. El tema del día de hoy será nuevas guías de RCP en pediatría de 2020. Les presento al doctor conocido de todos nosotros. El doctor Manuel Correa es intensivista pediatra, egresado del Centro Médico La Raza. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, con maestría y doctorado de alta dirección de hospitales, diplomado en trasplante hepático en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid, España. Es coordinador en donación de órganos en Barcelona, España. Instructor facultado de BLS y PALS, certificado por la AJA hasta la fecha. Expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría y Consejo de Certificación en sección enfermo pediátrico en el estado crítico. Doctor Manuel Correa, le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros, el haberle dado este espacio y bienvenido. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, doctora. Para mí es un placer estar con la Sociedad Chiapaneca y gracias por la invitación a la doctora Patricia Herrera Mazariego. Realmente es un trabajo de muchos años que llevamos en esto y para nosotros es un placer compartir la reanimación porque ayudamos a salvar vidas. Entonces, vamos a iniciar esto. A mi grupo de enfermería, a mi grupo de residentes, a colegas que son instructores de reanimación de muchos años. Y lo que queremos dar, que hemos visto en varios webinars, es que conozcan las guías 2020 de American Heart, que sepan cómo manejar al paciente portador de COVID, que en muchas ocasiones no se le da reanimación por el miedo al contagio, que tengamos un entrenamiento seguro y que apliquemos estas guías. Bueno, no tenemos ningún conflicto de interés, simplemente yo soy un instructor de BLS y PALS certificado por American Heart. No trabajo para American Heart, pero soy certificado por American Heart, soy del grupo de voluntarios a nivel internacional, soy facultado y también soy formador de instructores de PALS. Vamos a centrarnos en lo que es reanimación. El objetivo de las guías es mejorar la calidad de atención prestada a la población de cualquier grupo etario. O sea, nosotros que somos pediatras nos enfocamos mucho al neonato, al lactante, al escolar y al adolescente, pero eso no quita que nosotros intervengamos cuando hay un paciente adulto o incluso embarazada que tenga un evento de paro cardiorrespiratorio. Cada 5 años ILCOR realiza sus guías basadas en 7 sociedades y asociaciones a nivel internacional y ILCOR es el grupo que es el científico. Las guías fueron lanzadas en el mes de octubre del año pasado, donde fue el mes de la reanimación. Se emitieron las highlights, que son las guías internacionales que las pueden bajar de manera gratuita. Y vean, estas son las asociaciones que participan en ILCOR. ILCOR es el comité científico, es American Heart, la Fundación de Corazón y Stroke, es el EBC de Canadá, la Fundación Interamericana, la Fundación de Australia y Nueva Zelanda, el Consejo Europeo, el Consejo Asiático, y bueno, se incorpora el Consejo a nivel de Sudáfrica. Ellos han trabajado de manera científica, más de 250 científicos alrededor del mundo, para emitir estas guías que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que ustedes como personal de salud, prehospitalario, hospitalario e incluso legos, que legos les llamamos a la gente de población civil, que maneja esto? Es uno, soporte vital básico y avanzado en adulto, que lo vamos a ver en BLS y ACLS, soporte vital básico y avanzado en pediatría, que lo vemos en los cursos de PALS, soporte vital neonatal, que muchos de ustedes como enfermeras, paramédicos, se agregó el acceso intraóseo desde neonato, que antes no lo manejaba el curso de Reneo, y se agregan ya muchos trastornos de ritmo que no se veían previamente. Un grupo educativo que es ciencia de la educación para la reanimación y sistemas de atención.
como les comentaba previamente, hay guías de adultos, hay guías de lactantes, que las guías de lactantes se manejan en menús de niños que incluyen desde 1 año hasta la pubertad. Y finalmente, pues agregamos el reneo. Nosotros tenemos esta pirámide invertida, colegas, en la cual nosotros vemos que se dan compresiones cardíacas a la población en general, que les llaman legos, que es amas de casa, ingenieros, abogados. Con que solamente les enseñemos a dar compresiones, ellos pueden salvar vidas. Posteriormente, nosotros como personal de salud ya damos RCP con ventilación y compresiones. Y finalmente ya en el hospital y en terapias intensivas y urgencias participa un grupo multidisciplinario, desde inhaloterapia, laboratorio, enfermería y médicos. ¿Cuándo iniciar la RCP? Se escucha muy obvia la pregunta y muy obvia la afirmación, pero vean, los rescatadores deben iniciar RCP, los rescatadores legos, en cualquier víctima que no responda, no respira y no tosa, que son los signos de vida. La gente común y corriente de la sociedad, que les llamamos legos, no saben checar el pulso. Si ellos checan el pulso, pueden confundirlo con el mismo, con el propio. Entonces, a un lego le decimos, si el paciente no tose, no se mueve y no respira, inicia reanimación. Nosotros como personal de salud debemos de checar pulso 5 a 10 segundos. Nosotros recomendamos que sean 10 segundos antes de iniciar el RCP. Y nosotros como grupo pediátrico y en adultos se va a hacer la secuencia CAB. Primero inicio compresiones, abro la vía aérea y después ventilo. La única excepción es el neonato, donde en el neonato se sigue respetando el ABC. El neonato depende 100% de ventilación y en el neonato es ABC y en el resto de la población CAB. La etiología del paro cardíaco es muy diferente en la población pediátrica a la del adulto. Predomina generalmente problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, problemas infecciosos, y en el adulto predomina problemas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y con la consecuencia producción de arritmias letales. La tasa de sobrevida en el paro pediátrico extrahospitalario es muy baja, porque mucha gente no sabe dar RCP en lactantes y dejamos olvidado muchas veces la ventilación. Recuerden que la población pediátrica depende mucho de oxígeno. Aunque hagamos CAB, tarde o temprano debemos de ventilar. Y las compresiones que damos en adultos, que le dan los legos sin ventilación, que le llamamos hands only, que es solo con las manos, el adulto tiene una reserva de oxígeno mayor que el niño pequeño. ¿Qué tenemos? La desfibrilación temprana salva vidas. Obviamente el desfibrilador automático externo llamado DAE va a ser aplicado en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y torsada de Pons, que es la taquicardia ventricular polimorfa. Por cada minuto que ustedes se retrasen como personal de enfermería y médicos, es 10% menos de sobrevida. O sea que en 10 minutos ese paciente va a fallecer si es que no recibe una desfibrilación en caso de presentar estos ritmos de colapso. La RCP básica en pediatría debe estar enfocada, al igual que la de adultos, en RCP de calidad, de alta calidad. Esa es la base. Obviamente, la RCP de alta calidad está basada, como lo hemos visto con nuestros alumnos y proveedores de PALS, en que tengan una frecuencia entre 100 y 120 y una profundidad que va entre 4 centímetros en lactantes, 5 centímetros en escolares y hasta 6 centímetros en el adulto. Y que ustedes permitan comprimir y descomprimir. Compriman y descompriman. Y nosotros cada vez que comprimimos expulsamos flujo sanguíneo y al descomprimir favorecemos el retorno venoso. Esta diapositiva histórica le llamamos así porque nosotros empezamos a dar 5 compresiones por una ventilación 20 veces cuando empezamos estos cursos en 1995 y posteriormente evolucionamos al 2020 con 15 compresiones por 2 ventilaciones 10 veces y actualmente, como pueden observar, 30 compresiones por 2 ventilaciones 5 veces.
Mientras más compriman y menos interrumpan, el paciente sobrevive mejor. Entonces, ¿en qué está basado esto? En la RCP de alta calidad, que este es un fundamento nuevo que aplicamos desde el 2015, este término, fracción de compresión torácica. ¿Cuánto estoy comprimiendo mi tórax? Esto lo voy a sacar con 2 cronómetros. El primer cronómetro marca el tiempo total de reanimación y el segundo cronómetro me va a marcar el tiempo de pausas que hago entre compresiones. Las pausas va a ser cuando estoy ventilando o cuando estoy desfibrilando. Y la fracción de compresión va a ser la división entre el tiempo de reanimación total sobre el tiempo de pausas. Si es mayor al 80%, va a ser satisfactorio y vamos a tener mejor sobrevida. Fracción de compresión torácica. Otro término que acuñamos desde el 2015 es presión de perfusión coronaria. No lo medimos, pero sí lo inferimos. ¿Cuánto tengo que comprimir para que a mi corazón le llegue en adultos más de 25 milímetros de mercurio y ese corazón llegue a sobrevivir con funcionalidad neurológica que también necesita una presión de perfusión cerebral adecuada? Entonces, a nivel de coronarias va a ser mayor de 25 milímetros de mercurio, en escolares va a ser de 15 a 25 y en lactantes al menos de 15. Obviamente, como les comentaba, van a tener que dar de 100 a 120 compresiones por minuto. A cualquier edad menos neonato va a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones 5 veces. Si somos 2 rescatadores, van a ser 15 compresiones por 2 ventilaciones 10 veces. Y en adultos, 1 y 2 rescatadores va a ser 30 por 2 por 5. Recuerden que al EGO, que es la persona civil o población civil, solamente se puede aconsejar que den compresiones cardíacas con sus manos sin ventilar si es que no lo saben. Las compresiones cardíacas en lactantes, que serían menores de 1 año, vamos a darlas de 100 a 120. Debemos de hundir el tórax 4 centímetros y observen cómo lo podemos dar. Con 2 dedos, que generalmente es el medio y el índice, y con la otra mano voy a estar liberando vía aérea, o con los 2 pulgares, siempre y cuando rodee el diámetro torácico de manera completa. Y se agrega en lactantes que estén casi arriba de 10, 11 kilos, que se puede utilizar el talón de la mano en lactantes, que eso no es tan recomendable porque la fuerza va a ser mayor. Pero esta maniobra, como ven en la parte inferior izquierda, que son los 2 pulgares, la utilizábamos con 2 rescatadores, porque otro rescatador está ventilando. Y actualmente American Heart, como ha visto que es útil, si yo estoy solo, puedo aplicar los 2 pulgares y de inmediato pasar a ventilar a la vía aérea. Entonces, ¿qué clases de recomendaciones tenemos? Un solo rescatador comprime con 2 dedos de su mano, que son de cada mano, perdón, los 2 pulgares en la línea intermamaria, o puede comprimir con el talón de la mano con una sola palma, si el lactante tiene peso muy arriba de 10 kilos. Y si el lactante debemos de aplicar el talón, difícilmente vamos a usarlo nosotros como adultos. Generalmente son compañeros que tienen la mano muy pequeña o el lactante con un peso muy alto. Estos dispositivos para comprimir son nuevos, se agregaron a partir de 2015, se ponen sobre el tórax del paciente. Si ven el dibujo, aquí se coloca, muchos son desechables, nos va a dar la profundidad de las compresiones de manera electrónica y conectado a un DAE, y que en esta parte del lado derecho que den un clic, y gracias al clic me estoy enterando si tiene una compresión adecuada. Los maniquís de simulación de realidad virtual tienen 2 focos, que si se prenden en color verde estoy dando adecuadas compresiones. Si se prenden en color amarillo me falta fuerza, y si se prende el color rojo están mal colocados sus manos. Este cambio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se agrega incremento en las ventilaciones en lactante. En lactantes y escolares, que antes dábamos una ventilación cada 5 segundos, American Heart e ILCOR propone que se dé una ventilación cada 2 a 3 segundos. Esto incrementa exponencialmente las ventilaciones por minuto, que anteriormente dábamos de 12 a 24, incrementamos de 20 a 30 ventilaciones por minuto. Es un cambio muy importante de estas guías
y se ha observado que si yo incremento el número de ventilación, aumenta la disponibilidad y extracción de oxígeno a nivel cerebral y mi paciente va a tener mejor sobrevida. Obviamente, arriba de 30 ventilaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo hacen como enfermeras, médicos y residentes, voy a provocar vasoconstricción cerebral por hipocapnia. Entonces, mi límite va a ser de 20 a 30 ventilaciones por minuto. ¿El por qué? Porque se encontraron que hay una sobrevida mejor en paro cardíaco intrahospitalario. Sobreviven más si ventilo entre 20 y 30 por minuto. Nuevo cambio que nosotros los pediatras no estábamos acostumbrados a ello, mas sin embargo los de adultos utilizan cánulas con globo desde hace muchos años. Nosotros como médicos pediatras no utilizamos de manera rutinaria la cánula con globo, pero se ha visto que si usamos cánula con globo, 1, reducimos la fuga de aire, 2, tengo una mejor oclusión de la tráquea, 3, tengo menos cambios de tubo endotraqueal y 4, voy a estar verificando el inflado del globo que debe estar entre 20 y 25 centímetros de agua. Recuerden las compañeras enfermeras que si tiene un paciente con tubo endotraqueal con globo inflado, al menos lo desinflen en su turno de 5 a 10 minutos para que la mucosa a nivel de tráquea no esté comprimida todo el tiempo y favorezca la irrigación sanguínea. Las fórmulas que nosotros aplicamos para calcular el diámetro interno de la cánula endotraqueal sin globo es edad entre 4 más 4. Por ejemplo, el paciente tiene 8 años, 8 entre 4 a 2 más 4, 6. Yo le pondré una cánula 6. Obviamente yo a enfermería le pediría cánula 5, 5, 6 y 6, 5. Medio número arriba, medio número abajo. Y si ustedes piden una cánula con balón o con globo, le llamamos, es edad entre 4 más 3.5. En la maniobra de Selly, que a nosotros nos fascinaba mucho como pediatras, ya no se usa de manera rutinaria para intubar lactantes ni escolares. Porque se ha demostrado que esta maniobra reduce el índice de éxito durante una intubación. Y obviamente nosotros creemos que no favorece la regurgitación, podría haber mejor la vía aérea, pero acuérdense que si yo comprimo muy fuerte, voy a ocluir la vía aérea superior. Entonces, no se recomienda de manera rutinaria. Yo, como intensivista, ¿en qué pacientes sí se los recomendaría? Pacientes con macroglosia, con microretrognatia, con hidrocefalia, pacientes con vía aérea difícil, sería una manera de utilizarlo, pero no de rutina. La cinta de Broselow, aquí está el creador de la cinta, el doctor Broselow, llegó con nosotros prácticamente a finales de los 90, a principios del año 2000, es para niños estándar. Entonces, obviamente, pongo aquí la cabeza, pongo acá los pies y me da pesos estándar. ¿Qué ha pasado? Nosotros como país, con la primera causa de obesidad infantil, pues es difícil calcular el peso del paciente. Entonces, existen preocupaciones de nosotros como médicos que esta talla se ajuste a un niño estándar si es que el niño ya tiene sobrepeso o un síndrome metabólico. Tendremos que agregar, obviamente, más kilos para ese paciente. La cinta de Broselow ya hay en Estados Unidos. Por colores se ponen los medicamentos de acuerdo a ese peso y tienen carros rojos donde cada cajón tiene el peso de un paciente, de acuerdo a los colores. Nosotros desde el 2015 no favorecemos la hiperoxemia. Un error muy frecuente para enfermería y médicos es que muchas veces el paciente que cae en paro cardiorrespiratorio dejamos fríos al 100% y bajamos la fracción inspirada hasta que tengamos una gasometría. Si es un paciente que cae en paro cardiorrespiratorio por una arritmia, por un trauma craneoencefálico y tiene pulmones sanos, si yo dejo al 100% voy a provocar radicales superóxido, daño oxidativo a nivel mitocondrial y de nitrogenización. Recuerden que si yo respiro, aquí está mi alveolo, yo respiro un 21% al aire ambiente, hay un 70% de nitrógeno que está dentro del alveolo. Si yo pongo más del 100%, va a entrar el oxígeno, desplaza el nitrógeno y el alveolo se va a colapsar. Eso se llama microatelectasias secundarias a denitrogenización. La capnografía para nosotros es sumamente útil
y en Estados Unidos a nivel prehospitalario, paramédicos y enfermeras lo utilizan, que es el cardiógrafo colorimétrico, y los valores que requerimos normales, que sean entre 17 y 18, me dice cómo estoy haciendo mis compresiones cardíacas, o sea, quiere decir que tengo un buen gasto cardíaco si estoy en estos rangos, y cómo estoy ventilando. Entonces, ¿para qué me sirve la capnografía? Para ver 1, CO2 exhalado, 2, calidad de gasto cardíaco y 3, calidad de ventilación. La hipotermia que llegó con nosotros con las guías 2010 manejamos el término MET, manejo específico de temperatura. Un paciente en estado posparo, tenemos dos opciones: manejar una hipotermia moderada de 32 a 34 grados por 48 horas y 3 días de normotermia. Y si no tengo medios para tener un colchón térmico, un flujo de oxígeno frío o compresores nasales para hipotermia regional, si no lo tengo, ¿qué les recomendamos nosotros a nuestras compañeras enfermeras? Evitar la hipertermia como de lugar, la fiebre mata, y manejar normotermia por 5 días. Entonces, las dos opciones son hipotermia moderada, 48 horas más 3 días de normotermia, o 5 días de normotermia. ¿Qué se agrega? Esto es nuevo. Que el paciente en estado posparo, que ya haya salido del evento de paro cardiorrespiratorio, que dejemos una monitorización con un electroencefalograma continuo de manera ideal, o que se programa un electroencefalograma. Un 30% de los pacientes pueden tener crisis convulsivas posterior al evento de paro cardíaco, por hipoxia, por trastornos metabólicos, por hipoglicemia. Entonces, obviamente, tener un electroencefalograma me puede diagnosticar crisis convulsivas que pueden ser atónicas, incluso clínicamente no las observa, pero que tengan una descarga eléctrica, crisis convulsivas con trastornos eléctricos. Eso es fundamental para este tipo de pacientes y dar un tratamiento oportuno. ¿Qué otras cosas se agregan? Obviamente se agregan imágenes para el pronóstico de resonancia electromagnética, que me pueden diagnosticar incluso lesiones de médula espinal o un daño axonal difuso o una encefalitis viral, que son los estándares de oro para resonancia, y debemos de combinar este tipo de pacientes, el electroencefalograma, con imágenes de resonancia magnética como factor pronóstico. Ya no nada más es como enfermera, como médico, como interno, como residente, sacar al paciente del paro, sino darle calidad de función neurológica, cómo lo estoy dejando. A nivel neurológico, es importante que tengamos esta monitorización al menos las primeras 72 horas con el paciente normotérmico para determinar un factor pronóstico, porque el cerebro en hipotermia, cuando empezamos el recalentamiento, vamos a ver cómo empieza su actividad eléctrica. En cuanto a adrenalina, es importante. La adrenalina es un medicamento de primer uso para paro cardiorrespiratorio, más en pediatría, para nosotros es nuestra primera opción. En adulto, en el 2015 se pregonó, incluso desde el 2010, el uso de vasopresina en paro cardiorrespiratorio en adulto. Para pediatría no hay bases evidentes, ni por ILCOR ni por American Heart, en que vasopresina es una opción para paro cardíaco en pediatría. Para nosotros la opción es adrenalina. Cambio. Nosotros ponemos adrenalina, yo le decía a mis compañeras enfermeras que se colocara la primera dosis después del segundo o tercer ciclo, porque el primer ciclo era prioritario dar compresiones, pero si el paciente está en urgencias, está en hospitalización o está en intensivos y está canalizado, si detectan que es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, urge poner adrenalina, incluso en los primeros 2 minutos. ¿Por qué? Mientras más rápido administren adrenalina en un paciente con asistolia y actividad eléctrica sin pulso, la sobrevida a corto y mediano plazo va a aumentar. El uso de adrenalina temprano va a favorecer la sobrevida del paciente. No se esperen a que pase el segundo ciclo para poner adrenalina. Diagnostico asistolia y está canalizado, señorita enfermera, ponga adrenalina lo más pronto posible. 0.01 miligramo por kilo de dilución 1 a 10,000 o 0.1 mililitro de la dilución 1 a 10,000. Pero generalmente el médico se los debe decir en miligramos. Los compañeros anestesiólogos siempre dicen en microgramos. ¿Qué efectos benéficos tiene la adrenalina? Uno, hace una vasoconstricción de las arteriolas,
por estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos, aumenta el flujo sanguíneo coronario y con eso la sobrevida del paciente. Y esto es algo que nosotros como médicos se nos pasaba mucho, aumenta la presión diastólica de la aorta. Esto es un factor pronóstico. Al aumentar la presión diastólica de la aorta, aumenta el flujo sanguíneo que va generalmente al cerebro y a todo el sistema del cuerpo humano. Nocivos. Obviamente la adrenalina no es tan inocua, estimula receptores beta-adrenérgicos y es arritmogénico, incrementa la demanda de oxígeno a nivel de miocardio y puede favorecer fenómenos de isquemia y aumenta el riesgo de paro cardíaco recurrente por arritmias. La estimulación alfa-adrenérgica también activa plaquetas y favorece fenómenos trombóticos que ahora los hemos visto mucho en COVID y fenómenos trombóticos que vemos mucho en pacientes de tercera edad, que son más predisponentes a que presenten un EBC, y aumenta la severidad de isquemia cerebral, que nosotros casi en pediatría no lo vemos. Esto, aunque lo vimos desde el 2015, la bradicardia con las guías 2020 agregan, punto número 1, la bradicardia secundaria aumento del tono vagal, o sea, un bloqueo de primer grado que va de punto 12 a punto 21 el PR, bloqueo de primer grado sería PR arriba de punto 21. Si está asintomático no se maneja nada, si tiene bajo gasto se le pone atropina. Bloqueo de segundo grado MOVIX 1, se alarga, no conduce, está indicado atropina, 0.02 miligramos por kilo. Ojo para las compañeras enfermeras. Muchas compañeras enfermeras preparan la atropina igual que la adrenalina. Es muy diferente. Adrenalina, la dosis sería 0.01 miligramos por kilo y la atropina es 0.02 miligramos por kilo. Está indicado en bloqueos. Segundo grado MOVIX 1, bloqueo de primer grado sintomático y si la frecuencia es menos de 60 con datos de bajo gasto, mi primera opción es ventilar con oxígeno, con presión positiva, iniciar RCP. Pero si el paciente es deportista, atleta, maratonista, ellos pueden tener bradicardia asintomática. Generalmente los deportistas de alto rendimiento manejan entre 40 y 60, están sin datos de bajo gasto. La bradicardia, si persiste después de haber corregido la oxigenación, el primer medicamento de elección, si no camina, adrenalina o epinefrina, que es lo mismo. Entonces, bradicardia sinusal es adrenalina. Y si el paciente persiste con bradicardia severa y tiene un bloqueo de segundo grado MOVIX 2 o bloqueo de tercer grado, el paciente es cardiópata, está indicado marcapaso transcutáneo. Idealmente, los American Heart sugiere que el paciente que está en terapia intensiva tenga una línea arterial. Si el paciente cae en paro cardiorrespiratorio y estoy dando compresiones, en el monitor que va a estar conectado a mi línea arterial como un monitor invasivo, voy a estar viendo una curva adecuada de presión sistólica, diastólica, de acuerdo a las compresiones que yo estoy ofertando en mi paciente. Entonces, idealmente, si el paciente tiene una línea arterial y estoy dando RCP, me va a estar dando la calidad de mis compresiones cardíacas, mi sobrevida, y estoy monitorizando cómo está mi tensión arterial diastólica, que al menos en un lactante debe estar por arriba de 25 milímetros de mercurio y en escolares al menos en 30 milímetros de mercurio. Nuevo, esto es nuevo y a nosotros nos gustó mucho que se agrega a nivel de paro intrahospitalario, es reconocimiento temprano, pido ayuda, doy compresiones, desfibrilación temprana, cuidados hospitalarios y se agrega el eslabón de recuperación. ¿Cómo estoy dejando ese paciente? ¿Cómo estoy dejando antes de que egrese el paciente una evaluación a nivel físico, cognitivo, cardiovascular y psicosocial? Y a nivel extrahospitalario también se agrega este eslabón que se llama recuperación. ¿Cómo estamos dejando al paciente? Entonces, ¿por qué es importante el factor pronóstico? Porque estos pacientes con eventos de paro prolongados y mal asistidos por el personal de salud dejan trastornos, dejan muchos niños con parálisis cerebral, con fenómenos de isquemia, con lesiones pulmonares. Entonces es importante que este eslabón lo manejemos muy bien y esto nos va a dar una retroalimentación de cómo estamos dejando nuestra calidad de compresiones y también apoyar a la familia
para que dé una sobrevida con calidad y calidez a largo plazo. Que esto se nos olvidaba. Era sacar al paciente del paro, lo mandábamos a piso y muchas veces en piso. Pues, ¿cómo dejaste al paciente? Pues yo lo saqué bien, lo saqué vivo. Y el paciente pues salía con el paquete neurológico, traqueostomía, gastrostomía y rehabilitación. Cristaloides. Eviten al paciente ponerle cristaloides de manera muy agresiva. Generalmente nosotros pasamos las cargas en un paciente con shock a 20 litros por kilo, pero si el paciente es cardiópata, nefrópata o no solamente tiene fiebre sin datos de choque, las cargas van a ser de 5 a 10 mililitros, porque se ha visto que el paciente tiene disfunción cardiovascular, fuga a tercer espacio, mal manejo de líquidos, una fracción diastólica inadecuada y un corazón aturdido por la desfibrilación. Y si yo paso líquidos de manera agresiva o muy alegremente, el corazón no lo va a tolerar. Entonces, los balances positivos, los pacientes con sobrecarga tienen una mortalidad arriba del 10 al 20%, simplemente porque estamos pasando un balance hídrico positivo. Tratar de mantener balances neutros o discretamente negativos. En cuestión de hemoderivados, American Heart saca guías para evitar las politransfusiones de manera agresiva. Nosotros como intensivistas, urgenciólogos o enfermeras pediatras, nosotros transfundimos en pacientes con hemoglobina de menos de 8 con sintomatología. Si mi paciente está con una hemoglobina entre 8 y 10 y está hemodinámicamente estable, yo evitaría transfundir. Antes decíamos, si está con fase 3 de ventilación, está con parámetros de ventilador altos o moderados, pero tiene hemoglobina de 10. Por el hecho de estar intubado lo transfundo. Oye, pero hemodinámicamente está estable, no tiene aminas. Entonces, menos de 8 se transfunde. Entre 8 y 10 sí tiene repercusión hemodinámica, es criterio de ustedes. Y de 10 para arriba eviten transfundir. Obviamente pasar plasma, de acuerdo a las guías de transfusión, plasma fresco congelado en pacientes con un TTP alargado, plaquetas, que la calculamos a 1 unidad por cada 10 kilos o 4 unidades por metro cuadrado, siempre y cuando el paciente tenga menos de 20,000 plaquetas o que tenga entre 50 y 100,000 plaquetas y vayan a poner un catéter venoso central. Esto se agregó en el 2015, la naloxona. En Estados Unidos, Norteamérica y Europa occidental, incrementó exponencialmente el uso y abuso de opioides. Entonces, cada vez vemos más adolescentes con sobredosis de droga, con sobredosis de marihuana, de cocaína, y estos pacientes con sobredosis de opioides está indicado administrar naloxona, 2 miligramos por vía intranasal o 0.4 miligramos por vía intramuscular. Pueden repetir una segunda dosis en este tipo de pacientes. Lo puedo pasar intramuscular o intranasal. De preferencia, pues obviamente si tiene una vía venosa, adelante. ¿Cuándo sospecho una sobredosis de opioide? Paciente con miosis, pérdida de la conciencia, huellas de inyecciones en antebrazos y una depresión respiratoria que estamos dando reanimación y el paciente no recupera tan rápidamente. Ese paciente potencialmente puede ser secundario a sobredosis. ¿Qué tenemos? Cada vez vemos más miocarditis aguda. En época previa al COVID, la miocardiopatía dilatada viral era frecuente. Generalmente veíamos pacientes con arritmias, bloqueos, cardiopatías grandes, expensas de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, con un antecedente de una infección viral un 15 a 30 días antes. Actualmente nosotros en época de COVID vemos mucho Kawasaki, está resurgiendo Kawasaki, comentando con los compañeros del Ignacio Chávez, del INP, del Infantil de México, del Centro Médico La Raza, Occidente 34 y 25, han visto mucha cardiopatía en paciente post-COVID. Nosotros acabamos de tener un caso a nivel privado en donde el paciente debutó con una falla cardíaca derecha franca, mejoró con gamma-globulina, con restricción de líquidos y furosemida de manera enérgica y el paciente salió adelante. La miocarditis se presenta en un niño previamente sano en un 2%, en lactantes en un 5%, en escolares y en atletas de alto rendimiento. Vean,
de 6 a 20%. El paciente que maneja miocarditis, vemos una hipertrofia importante, vemos trastornos del ritmo y se puede agudizar por golpes a nivel external, como es el commotio cordis, que se da por pelotas de tenis, béisbol, codazos en el básquetbol o golpes en el karate. El paciente generalmente que presenta una miocarditis o que presenta una cardiopatía congénita cianógena o con una fisiología de ventrículo único, necesita muchas cirugías para salir adelante. Estos pacientes, en caso de tener una falla cardíaca y caer en paro cardiorrespiratorio, la opción es manejarlos con una terapia de reemplazo cardíaco, que es ECMO, que ya tenemos afortunadamente más centros de ECMO. En Monterrey tenemos el Hospital 34, a nivel privado tenemos el grupo del doctor René Gómez, aquí tenemos el grupo del infantil privado, el Instituto Nacional de Cardiología inicia ya el programa de ECMO, ya han tenido varios casos, en el Centro Médico La Raza tenemos programas de ECMO en adultos y ya se ha puesto un par en pediatría y en siglo XXI. O sea, el ECMO es una parte importante, es un dispositivo sumamente caro. El costo de poner un ECMO a nivel privado oscila entre 6 y 10 millones de pesos, pero hay que ver el costo-beneficio, si se cuenta con el recurso adelante. Bueno, este es un video que siempre se los paso. Antes del ECMO nosotros usábamos en España y en Estados Unidos estos soportes, que es un soporte cardíaco, el Berlin Heart, que se utiliza más en Europa, el Torate, que se utilizaba antes en Canadá y Norteamérica, y aquí tenemos un corazón izquierdo y un corazón derecho, de acuerdo al número de fallas. Si el paciente tenía falla solamente izquierda, usamos un Torate izquierdo. Si era biventricular, izquierdo y derecho. Y aparte este paciente tenía una hipertensión pulmonar porque pues, tenía óxido nítrico. American Heart agrega esto, que se agrega como hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar es un apartado que agrega American Heart en sus guías. Cada vez es más frecuente, cada vez vemos más HAP, y ahora en época de COVID, muchos pacientes quedan con lesión pulmonar y quedan con algo de hipertensión pulmonar leve, moderada, severa, que cuando es leve y moderada es potencialmente recuperable. Nosotros usamos óxido nítrico, iniciando con 5 partículas por millón hasta 20 partículas por millón. Finalmente, ¿qué les dejo yo en lo nuevo? Se está agregando el uso de ecocardiografía, y hay varios cursos que se están dando a nivel de la República Mexicana. En Ciudad de México y área metropolitana ya está Ignacio Chávez dando cursos, los compañeros de ICE están dando cursos en 20 de noviembre, en Monterrey también están dando cursos de ecocardiografía, y la ecocardiografía se está utilizando en pacientes con paro cardiorrespiratorio para monitorizar la calidad de las compresiones. Siempre y cuando tengan un médico hábil en estas maniobras de realizar ecocardiografía en un paciente en RCP, y estamos enfocándonos más al neuropronóstico y estamos dando una estabilización y un pronóstico como es la recuperación, como es la BON y dejar un paciente reintegrado a la sociedad. Entonces se agregan estos nuevos parámetros a las guías. Trabajar en equipo, recuerden que el peor enemigo del médico es el mismo médico, el peor enemigo de la enfermera es la misma enfermera, y muchas veces tenemos luchas dentro de nuestra misma institución, de acuerdo a lo que esté yo trabajando o donde yo me esté manejando, y lo importante es que la gente joven que viene atrás de nosotros ya están colaborando, compañeros del ISSSTE con los del Infantil de México, Infantil con INP, Seguro Social con Salubridad, y prácticamente todos estamos en favor del paciente. El debriefing que llegó en la Segunda Guerra Mundial con la Fuerza Real Británica, ellos hacían una retroalimentación después de los eventos de guerra y vean sus aciertos y sus errores. La medicina nos ha aportado mucho a la terapia intensiva. En la guerra de Vietnam aumentamos mucho el tratamiento en lesión pulmonar. En la Segunda Guerra Mundial, en falla renal aguda, y el debriefing pues también lo reportamos como una enseñanza para nosotros. ¿Qué se agrega en estas guías 2020? Que el debriefing se utiliza para todo el equipo de salud que participó en la RCP. ¿Cómo hicimos bien o mal nuestras maniobras? ¿Cómo nos apoyamos entre nosotros?
cómo estamos con depresión por los compañeros que han fallecido, por los pacientes que no pude haber sacado, hay que hacer este debriefing con nuestros internos, residentes, compañeras enfermeras, en lugar de culparnos los unos a otros, crecer como equipo. Basarnos en educación, conocimientos e implementación científicas, que American Heart le dedica cada 5 años muy importantes cosas al diseño educativo, al aprendizaje espaciado, al establecer técnicas innovadoras, como es la realidad virtual, aprendizaje contextual y educación a distancia. Aplicamos mucho el término de simulación, que ahora está muy en moda. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Japón, yo, por ejemplo, si quiero ser anestesiólogo, tengo que intubar a un paciente, en este caso un maniquí, entre 20 a 50 veces para tener la habilidad adecuada antes de pasar con un paciente real. Entonces, recuerden, 1 gramo de prevención vale 1 kilo de intervención. La simulación me ayuda a tener un confort para el personal y ayudar a construir un camino educativo. Orientar el ambiente, un contrato de ficción, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, reglas de confidencialidad y participación, y en la simulación establecer quién eres, soy proveedor, soy instructor, quién soy yo, dónde estamos en una simulación, que estamos construyendo un ambiente hospitalario y qué es lo que va a pasar. Un contrato de ficción que no vamos a hacer escenarios irreales que agredan al proveedor y que salga con un conocimiento constructivo. A nivel de COVID que tenemos, el COVID es frecuente en la población adulta. En México tenemos más de 200,000 muertes oficiales, tenemos más de 7,000 pacientes con muerte pediátricos. El paciente pediátrico generalmente es un portador asintomático. 5% presentan una dificultad respiratoria leve y menos del 1 al 3% una hipoxemia severa. El paciente pediátrico, más que daño pulmonar, nos ha presentado una respuesta inflamatoria multisistémica, que fue descrito por primera vez en Inglaterra, y bueno, ya está establecido el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en este tipo de pacientes. El COVID llegó para quedarse, hay que adaptarnos a él. Actualmente, pues ya el programa de vacunas para el sector salud ha cubierto un 70-80%, faltan 20% de compañeros paramédicos, enfermeras y médicos que sean vacunados. La vacunación va a ser ya prácticamente anual y debemos adecuarnos. ¿Qué recomienda American Heart para COVID? 1, pedir ayuda, 911, tanto en México como en Norteamérica es el teléfono de urgencia. 2, cubrirnos con cubrebocas al proveedor y a la víctima. 3, dar compresiones y evitar ventilación. Y 4, uso temprano de desfibrilador. Usar equipo de protección personal es indispensable. Usar cubrebocas N95. En paciente que esté intubado o que esté con bolsa válvula, mascarilla mal llamadamente ambú, usar un filtro de alta eficiencia. Y para enseñanzas, usar simulación y práctica a distancia. Medidas de mitigación, obviamente, como lo están viendo, el equipo de protección personal. Disminuimos el número de reanimadores en el evento de paro cardiorrespiratorio. Si anteriormente éramos 8, ahora lo disminuimos al número de 3 a 4 personas. Usamos dispositivos mecánicos en adultos, que es el famoso Lucas, y ya hay mayores compresores externos, y transportar al paciente a un área aislada. Los 4 pilares del paciente con COVID se basan en RCP de alta calidad, igual que el paciente no COVID, RCP oportuno, priorizar las estrategias de ventilación y oxigenación, que ya aprendimos a manejar la ventilación de alto flujo, revertir la hipoxemia y protegernos como personal de salud. ¿Qué procesos hacemos nosotros como personal de salud que generan partículas que nos van a contaminar? 1, compresiones cardíacas. 2, problemas en la intubación, que eso es un procedimiento alto generador de partículas. Y 3, la ventilación con bolsa válvula, sin filtro. Esos son generadores de partículas. Los filtros de alta eficiencia, que no todos los hospitales contamos con ellos, nos sirven para atrapar partículas
que las partículas del SARS-CoV-2 son muy pequeñas, es de 0.06 a 0.2, y estos filtros atrapan partículas arriba de 0.3, pero afortunadamente o desafortunadamente, las partículas virales viajan y chocan entre sí, y al chocar entre sí van a quedar atrapadas en el filtro de alta eficiencia. Esta peculiaridad física se llama movimiento browniano, y gracias a este movimiento, los filtros de alta eficiencia hacen su función de atrapar partículas virales. Los usos de aditamentos de alta presión de oxígeno, como es la cánula Busignac, que los americanos le llaman BCAR, es dar patrones de oxígeno de 15 litros hacia arriba, de manera a nivel de mascarilla facial, y estos pacientes con oxigenación de alto flujo hemos sobrevivido y hemos evitado en muchos casos el llegar a intubar este tipo de pacientes. Recuerden que el paciente con COVID presenta una alta mortalidad dada la hipoxemia, acidosis mixta, factor inotrópico negativo, más el evento de sedación y relajación. Al intubarlos, más del 30-40% pueden caer en paro cardiorrespiratorio. Y el evitar intubar este tipo de pacientes con cánulas de alto flujo nos ha ayudado de manera importante. Estos son los compresores externos que generalmente usamos en adultos. En Norteamérica, en México, hay pocos centros y algunos grupos prehospitalarios manejan estos dispositivos mecánicos, que el primero en salir fue este modelo tipo Lucas, pero hay otros compresores de cualquier marca comercial que conozcan. Este video también siempre se los muestro. Eran de los primeros videos que se hicieron en paciente real. Es un paciente adulto con un evento de paro. Se le colocó una cánula Busignac de alto flujo y se le puso un compresor externo y va a nivel prehospitalario. El paciente prácticamente nadie lo está comprimiendo de los paramédicos y nadie lo está ventilando. Lo hacen los dispositivos. Aquí vamos a correr la imagen. Vean, está ventilando con el flujo de alto oxígeno, se está comprimiendo con el dispositivo Lucas y ven, no hay ningún compañero prehospitalario, ni de enfermería, ni médicos cerca del paciente. Entonces eso nos ayuda a disminuir al personal que está atendiendo al paciente y disminuir el riesgo de contagio, afortunadamente. Entonces disminuimos el número de proveedores en un paro, equipo de protección, filtros IPA, intubar con cánula con globo o dispositivos supraglóticos. Nos hemos adaptado a nuestra realidad. Los grupos de anestesiólogos en Centro Médico La Raza ya intuban con videolaringoscopio, algunos grupos españoles con bolsa de plástico, algunos grupos de Secretaría de Salud en Joco, Valbuena, con cubo de acrílico. Entonces, no queda de más una protección adecuada. Paciente en decúbito prono es una de las medidas que estableció el doctor Gattinoni en la ciudad de Milán, previamente en paciente con lesión pulmonar aguda y actualmente se está aplicando en paciente portador de COVID-19. Y el paciente en decúbito prono puede caer en paro cardiorrespiratorio en cualquier momento por su gravedad y se ha visto que se puede dar compresiones torácicas externas en pacientes en decúbito prono a nivel de T7 a T10. Faltan más estudios a nivel de población pediátrica, pero se han encontrado estas variaciones en el adulto de dar una mano sobre otra para dar compresiones en decúbito prono o dar con dos manos paralelas una a la otra, siempre y cuando se encuentren en T8 a T9, incluso desde T7 pueden tener una gran funcionalidad y aumentar la presión de perfusión coronaria de manera adecuada. Les repito, a lo mejor puede ser un protocolo de estudio en pacientes pediátricos escolares donde hay pocos casos de compresiones cardíacas en decúbito prono. Nosotros, con el grupo de reanimación de varios instructores a nivel de Guadalajara, Ciudad de México y Madrid, hicimos una recopilación de las guías de American Heart con permiso de, obviamente, de AJA para sacar la traducción completa de las guías de reanimación cardiopulmonar en paciente con sospecha de COVID. Se publicó en el acta pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría el año pasado como un suplemento. Tenemos también Circulation, que lo sacó de manera gratuita en inglés.
¿Qué hay de cambios en el algoritmo? Pues obviamente limitar el personal, usar equipo de protección. Seguimos lo mismo, activar el código de ayuda al sistema de emergencia, hablar al 911, iniciar compresiones lo más rápido posible, pero observen, aquí es prioritario en el paciente protegernos, es prioritario usar bolsa, válvula, mascarilla con filtro de alta eficiencia a nivel prehospitalario. Entonces, para compañeros de Cruz Roja, usen bolsa, válvula, mascarilla con filtro de alta eficiencia o mascarilla laringea, que ustedes saben usar, con filtro de alta eficiencia. Y aplicar el desfibrilador automático externo si lo tienen a la mano. Entonces, usar equipo de protección, dispositivos con filtro de alta eficiencia y a nivel de algoritmo intrahospitalario, que cambia si el paciente tiene ritmos de colapso, como es asistolia de actividad eléctrica sin pulso o FB y taquimetría sin pulso. En este último, la prioridad es dar RCP y desfibrilar. Poner oxígeno, usar filtro de alta eficiencia y aquí sería prioritario intubar al paciente. Entonces, aquí deben de intubar al paciente, que generalmente nosotros intubamos entre el 6º y el 8º minuto en paciente no COVID, pero si tienen un paciente COVID y ya tienen todos los aditamentos de protección personal para ustedes, es intubar para generar el menor número de partículas que vayan a contagiar al personal de salud. Y continuamos con los algoritmos de acuerdo a las guías 2015. Entonces, equipo de protección, prioridad desfibrilar, prioridad intubar. Entonces, las causas reversibles que ya las conocen ustedes, Hs y Ts, prácticamente no hubo ningún cambio. Hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipoglicemia, hiperipocalemia, hipotermia. En las Ts, neumotórax, tensión, tamponaje cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, y yo aquí le agregaría, aunque American Heart lo quitó en el 2020, yo agregaría trauma craneoencefálico severo que les puede dar un ritmo de colapso, que será una actividad eléctrica sin pulso. Y estas ABCDEFGH se agrega en mujer embarazada. Importante, se agrega A, complicaciones de anestesia, B, es sangrado, en inglés es bleeding, sangrado, C, alteraciones cardiovasculares, pacientes toxémicas, D, drogas que se están utilizando en pacientes toxémicas, E, embolia, F, fever, G, causas que provocan el paro no obstétrico y H, hipertensión arterial. Estos decálogos se agrega en pacientes embarazadas. Obviamente en embarazadas se va a desplazar el útero hacia el lado izquierdo para que la vena cava favorezca el retorno venoso, y aquí tenemos dos reanimadores, uno que desplace el útero grávido y el otro que comprima. ¿Qué se agrega? Uno, evitar ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, priorizar intubar. Ya al intubar, colocar un tubo endotraqueal con globo. Se quita preoxigenar al paciente porque eso va a generar mayor número de partículas. Usar filtros de alta eficiencia si ya está intubado. Que las enfermeras aspiren con un circuito cerrado y evitar desconexiones. Ya estamos por terminar. La reanimación no termina aquí. Hay que ver el estado posparo, prevenir que vuelva a caer en paro cardiorrespiratorio, evitar la hipotensión a como dé lugar, evitar hipoxemia y hiperoxemia, ambas son tóxicas para el cerebro, evitar hipocapnia e hipercapnia, mantener al paciente sedado y con analgesia, control de la temperatura estricta, hacerle un trazo electroencefalográfico para descartar crisis convulsivas de patrón eléctrico, establecer decisiones en las primeras 72 horas, posterior a la recuperación, y mantener buena circulación y temperatura. El uso de drones que transportan el desfibrilador automático externo se empezó a usar desde el 2010, en California prácticamente desde el 2015, y prácticamente en Asia ya se está utilizando, principalmente en Japón. El uso de maniquís de alta tecnología, que el costo es altísimo, generalmente están entre 1 y 3 millones de pesos, pero muchas universidades, por ejemplo, las particulares y la UNAM en posgrado, tienen maniquís de alta simulación, de alta fidelidad. Podemos crear realidad virtual. Me pongo unas gafas que simulan que estoy en un ambiente hospitalario, estoy viendo cómo comprimo, veo el monitor, escucho
al instructor, y esta simulación es prácticamente muy bella y muy práctica. Lo utilizan en Oxford, en Cambridge, en el Boston Children, en el Texas Children, y a nivel Latinoamérica lo está utilizando Bogotá en un centro de simulación privado patrocinado por holandeses. En Brasil ya lo están usando, y en México, bueno, esperemos que prácticamente lo estemos iniciando con apoyo de la iniciativa privada. ¿Qué me llevo en época de COVID? En pandemia no hay urgencia. La urgencia es que ustedes se protejan como personal de salud. Si no nos protegemos, somos y seguiremos siendo el país con mayor tasa de mortalidad en personal de salud, desgraciadamente. Hoy falleció otro compañero urgenciólogo de la raza, muy querido. Tener una RCP de alta calidad, uso de equipo de protección personal, planificar protocolos locales en sus hospitales, prevenir, actualizarse y colocar los pósters de los algoritmos de reanimación en las salas de urgencias, así como lo usamos en neonato. Entrenar y hacer simulación. No necesitamos maniquís de $1 millón. Yo en el Hospital de Alta Especialidad de Chiapas, o en el Stage, o en el General, puedo hacer simulación con maniquís simples con mis residentes, internos y enfermeras, hacer una retroalimentación con mi equipo de salud, no agredir, sino modificar conductas, trabajar en equipo. Y bueno, les dejo estos 3 últimos mensajes. Sean empáticos, hablen con el corazón siempre en la mano, recuperen a su paciente y siempre pidan ayuda, aunque sea el mejor pediatra, mejor neonatólogo, mejor intensivista, siempre dependemos de todos. Yo dependo mucho de los paramédicos de Cruz Roja, del ERUM, que me traigan un paciente en buenas condiciones en su primera hora dorada antes del trauma, porque si hacen un mal manejo prehospitalario, aunque lleguen a la mejor terapia intensiva, de nada va a servir. Y bueno, esta imagen que siempre ponemos y me gusta mucho es el Golden Gate Bridge, que está en San Francisco, que nunca vamos a acabar de construirlo porque cada 5 años vamos a seguir aprendiendo, y así como yo aprendo, en este caso ahora con los compañeros de la Sociedad Chiapaneca, pues nosotros también debemos de ser humildes y aprender de los demás. Muchas gracias, Pati, y bueno, estamos para servirles, y si hubiese alguna pregunta, con todo gusto. No hay preguntas, doctor. Por el momento no hay preguntas. Muchas felicitaciones en el chat. En el chat tenemos muchas personas que le mandan saludar. No sé si alguien acá quiere preguntar o comentar algo. Si puede abrir su micrófono. Ahí tenemos muchos instructores de Tuxtla Gutiérrez muy buenos, que hemos trabajado muchos años. Si los compañeros instructores tienen alguna pregunta, o los colegas. Hola, Doc. Hola, doctora Mota. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué dice? Pues muchísimas gracias, Doc, por tan maravillosa plática. En verdad que nos ha resumido rápidamente pues todos los grandes cambios que se han hecho, ¿verdad? De las guías y demás. Y pues bueno, ahora sí que si no hay, yo creo que dudas va a haber un chorro, pero hasta que empiecen otra vez a tomar los cursos de PALS, ¿no? Y de BLS, que ya en su momento precisamente pues veremos los cambios, ¿no? Si hasta nosotros como instructores nos cuesta trabajo modificar esto de no producir aerosoles y demás, ¿no? Entonces siempre sí, pues el alumno va a ser todavía más importante estas actualizaciones, ¿no? Sí, una cosa muy importante que comenta la doctora Mota, nos da miedo dar este tipo de cursos con la pandemia, y yo le comentaba al grupo de instructores de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por la doctora Mota, y de los demás compañeros, el doctor Guillén, la doctora Marilu, la doctora Ivi, Sachili, que son muy buenos, Cortés, Iván, grandes amigos, que nosotros recomendamos los videos que se dan en el PALS, darlos por plataforma Zoom. Entonces, al darlos por plataforma Zoom, evitamos mayor contacto de los alumnos con los profesores. Nos ahorramos prácticamente medio día de los 2 días de curso viendo los videos desde su casa, y que lleguen solamente a hacer la práctica ya con el grupo de instructores. Entonces, ya podemos hacerlos.
con el grupo de instructores ahí en la ciudad de Tuxtla, de manera eficiente y usando estos aditamentos electrónicos que son las plataformas, ¿no, doctora Mota? Así es lo que vamos a hacer. De hecho, tenemos ya fechas probables de nuestro primer curso de BLS. Primero, inicialmente vamos a dar un BLS, posiblemente el 7 de mayo, y pues esperando precisamente que ya salgan el manual de PALS ya con las actualizaciones, pues lo queremos dar hasta el mes de mayo precisamente, nuevamente BLS y PALS, para que así pues ya sea con todos estos cambios que el doctor comentó ahorita durante la ponencia, pues ya en el libro como tal. Sí, fíjate que ya llegó el nuevo manual de BLS en español, afortunadamente. Llegó hace 10 días a México, 15 días. Y el nuevo manual de PALS nos comentaba la coordinadora de Latinoamérica y Europa, que es Wanda Miranda. El nuevo manual de PALS sale en el mes de abril, en los primeros 15 días, máximo 20 días, va a salir el nuevo manual de PALS en español, afortunadamente. Ya pueden encontrar el PALS en inglés, en el formato ebook, que ya lo baja uno, lo compra de manera electrónica y lo puedes manejar en 3 dispositivos. Y ya el manual de PALS en inglés ya está a la venta. Pero bueno, muchos compañeros pues, prefieren el manual en español, ya se está por llegar en el mes de abril, por eso comentábamos con la doctora Mota y el doctor Guillén y los demás compañeros instructores que se puede impartir a mediados de mayo, más tardar la primera quincena de junio. Bueno, pues ya son fechas. Y a nivel de la República Mexicana ya el doctor Eduardo Velasco en Guadalajara con su grupo de Dubesa, con su centro, ellos ya están dando cursos de PALS desde hace prácticamente 4 meses. Nosotros acá en la Asociación Mexicana de Pediatría y la sociedad pues no se ha reiniciado, y otros grupos en Ciudad de México ya lo han iniciado. El Infantil de México y el NP han dado pocos cursos, pero con menos alumnos para evitar el contagio. Así es. Doc, sí tenemos por ahí unas preguntas en el chat, de lo que estaba revisando, pero no tengo el teléfono. Tenemos la primera, bueno, hay muchas felicitaciones y saludos de parte de toda la banda, de toda la República Mexicana prácticamente, ¿no? Dice por aquí, ya la perdí la pregunta, la primera, dice que cuánto tiempo después de iniciada la RCP se tiene que esperar, dice cuánto tiempo debe durar una RCP para luego confirmar el fallecimiento de un paciente pediátrico. Es bien difícil. American Heart no marca tiempos. Aquí tienen 3 opciones. La primera, si yo tengo un paciente potencialmente sano, que lo encuentro inmerso, una inmersión en agua, y está hipotérmico y es sano, yo le daría RCP hasta 1 hora. ¿Por qué? Hasta que lo recaliente y tenga una temperatura adecuada, podría ser una evaluación neurológica. Entonces, un niño sano que está con hipotermia severa puede durar el RCP 1 hora y el paciente ha salido adelante con algunas secuelas, pero vivo, pues. Un paciente que tenga leucemia, cuarta recaída, infarto cerebral, una hemorragia Fisher 4, a lo mejor yo no le daría maniobras porque pues ya está prácticamente en una voluntad anticipada, es un paciente no recuperable por la Fisher 4 y por la leucemia en tercera recaída. Y si yo tengo un paciente, una neumonía, una falla cardíaca, un choque séptico, la mayoría de los médicos y la Academia Americana de Pediatría dan 20 minutos de RCP. Entonces, 20 minutos de RCP ya pudieran estipular si el paciente sigue adelante o no. Muchas veces las que nos dicen mucho eso son las enfermeras. Ay, doctor, ya llevo 1 hora y con el estrés parecen 10 minutos. Pero no hay tiempos. Eso depende de la gestión que haga el equipo de salud. Entonces, yo, paciente sano, hipotermia, hasta 1 hora. Paciente con una intoxicación por verapamil, que es bloqueador de canales de calcio, hasta 45 minutos hemos dado RCP, pero generalmente en la mayoría de los grupos, entre 15 y 20 minutos es su tiempo para valorar si siguen o no con las maniobras. Y un paciente en fase terminal o incluso ahora en época de COVID, doctora Mota, muchos ya no dan maniobras, ¿eh? En muchos hospitales, paciente con COVID, ellos le llaman los de adultos, es que le estamos dando reanimación farmacológica. O sea, pasan una dosis de adrenalina y esperan a que el paciente salga adelante sin RCP por el riesgo que hay de aerolización al dar las maniobras, ¿eh? Es bien alto con las compresiones cardíacas tener una aerolización y riesgo incluso en personal vacunado, ¿no?
Así es. Aunque bueno, realmente las guías tampoco no lo marcan así, ¿no? Tajantemente de que no debemos de dar RCP. Exacto. Pero bueno, se está tomando esos criterios en algunos lugares, ¿no? Muy ciertamente. Hay otra pregunta, Doc. Dice, buenas noches. Por múltiples razones, durante este último año, se agotó la adrenalina en nuestra institución y la sugerencia fue usar vasopresina en RCP. Lo menciono en la revisión, pero ¿qué opina de esta conducta? Muchas gracias. Fíjate que nosotros prácticamente, si hubo escasez de adrenalina, eso sí es cierto. Entonces, nosotros no hemos llegado a usar vasopresina, los americanos tampoco, la FDA no autoriza al 100% el uso de vasopresina en población pediátrica. Los pocos estudios que hay no han fundamentado mayor validez. Nosotros dejamos el uso de vasopresina en choque cardiogénico refractario y en choque séptico refractario. El uso de vasopresina a mí no me ha tocado verlo en pediatría, lo he visto en adultos y en adultos tenían prácticamente la misma validez, tanto vaso como adrenalina. Entonces, en estos casos es gestión de tener adrenalina, incluso ni sustituirla con norepinefrina. La adrenalina es el de elección para paro cardiorrespiratorio en pediatría. Entonces, no hay evidencia ni cosas bibliográficas de American Heart y a mí no, desgraciadamente, no me ha tocado tener escasez de adrenalina. A lo mejor sí estaría justificado uso de vasopresina en pediatría, en esta escasez tan importante que hubo de adrenalina, y legalmente no les pueden hacer nada. Aunque no hay evidencia científica para pediatría, sí se pudiera hacer bajo ese concepto legal. Poner en el expediente, porque así muchas veces nos prohíben poner, no se pone ese medicamento porque no hay, pero ahí es el riesgo de la cédula de muchos, se pone vasopresina como opción terapéutica al no contar con adrenalina en esos momentos, punto. Entonces, ahí sí legalmente lo pueden poner, justificándolo, pero evidencia científica en pediatría para el uso de vaso como para RCP de primera opción no la hay. De hecho, en las guías 2010, 15 y 20 no salió nada de vaso con respecto a la población pediátrica. Muy bien. Hay otra pregunta, pero esta está en Face, donde nos dicen, ¿qué aminas de inicio recomiendan después de la reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos? Entonces, una receta de cocina, ¿no? Sí, generalmente nosotros en el paciente que sale en RCP prolongada, más de 10 minutos, que muchas veces en trastorno eléctrico es una fibrilación ventricular en fase metabólica que le vemos después de 15 minutos, el corazón generalmente sale como un corazón aturdido. Si el paciente sale con hipotensión y el paciente requiere volumen, la primera opción es pasar una carga a 5 litros por kilo, y posteriormente nosotros, si el paciente tiene buen consumo y disponibilidad de oxígeno, podemos usar adrenalina en infusión. Si el paciente tiende a estar con bajo gasto por el lactato, pero tiende a presentar un patrón hiperdinámico, podemos usar norepinefrina. En infusión continua, dosis respuesta. Entonces empezamos bajito a 0.05, lo vamos incrementando y es dosis respuesta. Pero generalmente nosotros iniciamos adrena bajita y si el paciente tiende a la hiperdinamia, mi opción más efectiva sería norepi. Pero siempre precarguen antes a su paciente, con dosis muy baja de líquido, obviamente. Y obviamente el paciente a lo mejor puede tener una hipertensión pulmonar y por eso tiene datos de bajo gasto, ¿eh? Entonces, si tuviera datos de HP o sospecha, yo a lo mejor me iría por el lado de mirrinona, si en caso de sospecha de HP, y si no, me iría con adrena. Ok, doctor, muchísimas gracias por contestar todas las preguntas. Hay una más todavía en el chat aquí del Zoom, donde dice, en un paciente que ingresa por emergencia sin signos de vida, ausencia de signos vitales, igual, ¿se debe seguir el protocolo de RCP? Sí y no. Si el paciente, por ejemplo, te llega ahí algo más a doctora Mota y ya tiene lividez cadavérica y datos de que el paciente tiene más de 15 a 20 minutos de paro cardiorrespiratorio, ahí legalmente pues para el paciente que se recibe con datos de lividez cadavérica, migdasis de más de 5 milímetros, este paciente llega con datos clínicos de muerte. Si el paciente no tiene datos evidentes de un paro cardiorrespiratorio mayor de 15 minutos, sí se deben hacer las maniobras y poner en la nota, paciente que se recibe sin datos de signos vitales o ritmo de colapso, se procede a dar RCP.
Entonces, también hemos visto pacientes que prácticamente llegan con un trauma craneoencefálico, con masa encefálica expuesta, son pacientes no recuperables que en hora de triage de ATLS ya se clasifican como color negro, y ahí sí se justifica no dar maniobras. O pacientes decapitados o cosas de esas que ya vemos cada vez más frecuente, pues ahí sí justifican. Pero un paciente con datos francos ya de muerte, de más de 15 minutos con livideces bien establecidas, sí se pone en la nota, no se debe dar maniobras. Porque también es un riesgo legal que se maneja muchas veces por el familiar. Es que yo lo traje bien y usted no le quiere dar maniobras. Y que haya testigos. Entonces siempre pueden ser con nosotros colegas, internos residentes de enfermería, para que se ponga. Incluso algunos compañeros han llegado hasta a tomar fotografía de la víctima, para que vean cómo llega. Porque es una medicina a la defensiva la que estamos haciendo. Así es. Pues ya nada más quedan muchísimos saludos, doctor, y bendiciones. Le mandan saludos, Indira Salazar, César Zambrano, Neri Buendía, María Rodríguez, de aquí de Tuxtla de Chiapas, pues varios de los compañeros, entre ellos el doctor Germán Muench, Luis Montaño, toda la banda de Carach. Creo que, híjole, me estoy comiendo muchos, pero bueno, son un montón. Y por ahí me los mandas por fotografía, doctora Mota. Claro que sí. Y la cosa más importante que siempre ha establecido tanto la doctora Mota como ahora la doctora Pati Herrera y todos los presidentes que ha habido de la sociedad chiapaneca es el trabajo en equipo. Yo creo que esta época de pandemia nos ha hecho recapacitar, y realmente los que antes nos veíamos como competencia académica entre colegios, entre hospitales, lo más importante es trabajar en equipo, porque ahorita que hemos visto muchos compañeros caídos y muchas pérdidas de vidas de compañeras enfermeras, internos, colegas, lo más valioso es la vida, y en lo académico es apoyarnos como una fraternidad de gente profesionista. Y ahorita pues estamos aquí de manera virtual, pero con todo el apoyo a ustedes, doctora Mota, doctora Pati, porque pues lo primero son los pacientes y lo primero es nuestra salud. Y trabajar como equipo independientemente de dónde trabajemos ni qué cosas profesemos, ¿no? Lo peor que podemos hacer ahorita es dividirnos. Y como grupo médico y de enfermería y de salud, la fortaleza es el trabajo en equipo, ¿no, Motita? ¿Cómo ves? Así es, Doc, como siempre. Realmente yo creo que eso es lo que puede sacar al paciente, muchas personas actuando bajo un mismo fin, ¿no? Ok. Pues doctor, le agradecemos mil, ya sabe que aquí en Chiapas lo queremos un montonal, ya lo queremos traer de regreso prontamente por acá, estas tierras chiapanecas, pero de mientras tanto, pues aunque sea lejitos, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo, en verdad, su tiempo, su conocimiento, su paciencia, el amor que nos tiene, así es de que todo ya sabe que es recíproco, ¿verdad? Y pues agradecemos a todos que se hayan conectado. Doctora Pati, no sé si quieres decirnos alguna otra palabra. Ya les recordamos las fechas de cursos de BLS, va a ser el 7 de mayo, y para el mes de finales de mayo, principios de junio, va a ser BLS PALS. Confirmarles bien la fecha, dependiendo de cuándo salgan los manuales exactamente. Y con nosotros el doctor Correa, claro, por supuesto, para ese curso, ¿verdad? Ya más que amarrado. Ok. Doctora, una disculpa, tenemos pocos espacios, no fue posible que se conectaran todos, pero les invitamos a que puedan ustedes observar y ver la plática a través de la página de la sociedad y a través del canal de YouTube que tiene la Sociedad Pediátrica. Están invitados y si pueden compartir adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor Correa, por su tiempo, por su dedicación, y como le comentaba la doctora Mota, es muy querido en el estado de Chiapas y un gran amigo para nosotros. Muchas gracias, doctora. Y están mandando saludos desde Perú, Honduras, Hermosillo, muchos lugares. Me los mandas, doctora Mota, ¿eh? Sí, claro, claro, no, déjeme le tomo la última foto. Un abrazo a los compañeros de Centro y Sudamérica y compañeros guatemaltecos también, hondureños, son muy queridos, la doctora Lidia Munguía. En Perú pues está el doctor Rafo, y en Colombia Jaime Fernández, son compañeros muy queridos,
Y yo creo que todos somos hermanos, entonces aquí es tirar para adelante y pues, apoyarlos. Y gracias por la invitación. Y me siento en casa estando en Tuxtla. Siempre bienvenido, Doc. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.